Ahí también retomo algunas preguntas que surgieron en este curso del Infod que antes mencionaba. Una profesora de un IPEM de Córdoba decía, bueno, presencialidad, virtualidad, ¿pueden implicar una misma manera de hacer escuela? Otra profesora de Necochea decía a qué dedicarle tiempo en la presencialidad, cómo trabajar con los alumnos que tuvieron discontinuidad. Y yo creo que en los dos casos es muy interesante y son preguntas que podrían organizar eh, una reflexión y un estudio en la modalidad combinada y a través de la modalidad combinada. ¿Cuáles son esas maneras de hacer escuela en la modalidad combinada? Cuando digo hacer escuela es también en la formación docente, la estoy pensando así, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, la formación docente es también un hacer escuela, ¿no? Es una institución educativa y es también una institución educativa que tiene la función de formar para hacer escuela. Y esta pregunta tiene que estar muy fuerte. Me comentaban por ahí que algunos estudiantes dicen, bueno, ¿para qué estamos formándonos en la modalidad combinada si el sistema educativo es presencial? Solo la modalidad presencial. Bueno, en 10 años, quién sabe cómo va a ser, pero además eso no quiere decir que no tengas que estar preparada o preparado para estas otras formas de aprendizaje que ya están teniendo lugar y que van a tener cada vez más presencia en el mundo, ¿no? Entonces creo que no es solamente una cuestión de me ahorro el traslado al instituto, sino es también cómo nos educamos y cómo nos formamos y cómo formamos a los docentes, a los nuevos docentes, en una modalidad que cada vez creo va a ser más importante, ¿no? Y también esta segunda pregunta me parece que es una pregunta central para la modalidad combinada. Bueno, ¿qué se hace en la presencialidad y qué se hace en la no presencialidad, ¿no? Y en ese sentido, revalorizar el tiempo no sincrónico, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco a algunas ideas que creo que son, digo, no es nada nuevo, pero en todo caso tratando de sintetizar, ¿no? Algunas pautas de trabajo pedagógicas para la modalidad combinada. Bueno, en primer lugar, es claro que dar la clase es otra cosa que solamente distribuir textos y asignar tareas, aunque lo incluya, ¿no? Pero que dar la clase es también ver qué está pasando del otro lado, qué aprenden, con qué se quedan, cómo se renueva esa conversación, cómo se trabaja colectivamente y de manera singular. Y en ese sentido, bueno, este segundo punto, ¿no? Tiene que haber, trabajar una puesta en común, una organización que tiene que ver que combinar sincronía y asincronía, podemos decir, ¿no? En el trabajo colectivo, una coordinación de tiempos, podríamos decir, de tiempos de trabajo colectivo y tiempos de trabajo individual, que es otra que la del aula presencial, pero que no por eso es menos importante, ¿no? Y que creo que tiene que plantearse simultáneamente el trabajo colectivo y el acompañamiento singular a las distintas trayectorias, ¿no? En relación al trabajo con los conocimientos, creo que es importante no sortear en el sentido de no esquivar la dificultad, ¿no? No hacerle caso omiso, podríamos decir. Tenemos que, y ahí también en la pandemia tuvimos muchos ejemplos en los cuales, bueno, esta idea de doy tareas y esto es lo que pueden hacer, bueno, sí, pero me parece que en una modalidad combinada ya más establecida como condición, podríamos decir, de existencia, de condición de funcionamiento de un instituto, bueno, hay que trabajar, ver cómo no abandonamos la rigurosidad y atender a la complejidad de los conocimientos, ¿no? En ese sentido, me parece, bueno, saber qué requiere de la presencialidad, qué requiere de un estudio o un tipo de trabajo asincrónico, bueno, nos implicará ir probando, ir armando un nuevo repertorio de estrategias docentes, pero este tiene que ser un objetivo importante, ¿no? Últimos dos cuestiones, bueno, el lugar de los artefactos, me parece que ahí es importante en ese tiempo no presencial o en ese tiempo de, sí, podemos llamarlo así, en ese tiempo a distancia, pensar qué artefactos nos mantienen conectados, es la clase, es el campus, el aula virtual, es el WhatsApp, es otras formas de contacto, es qué formas de aprendizaje, es el estudio individual y en todo caso cómo se recupera ese estudio individual. Y finalmente diría, bueno, y esto, ¿no? ¿Qué pasa por los libros? ¿Qué pasa por las imágenes, como antes señalaba, ¿no? ¿Qué pasa por otros lenguajes que no son solamente los que solíamos utilizar, ¿no? Y finalmente, bueno, esto, ¿no? La cuestión de los tiempos, en esta coordinación de tiempos, bueno, el tiempo no presencial es un tiempo activo de trabajo y esto también tiene que ser
algo muy claro en el contrato, podríamos decir, pedagógico de la modalidad combinada, ¿no? Última idea. Esto lo trabajamos también con Paola Roldán en un texto que va a surgir, a publicarse pronto en el Ministerio de Educación de la Nación, como parte de una serie de publicaciones del Infod, vinculado al curso que hicimos, a un curso que dimos con Paola en el marco de un postítulo. Y ahí trabajábamos como una de las cuestiones centrales de la tarea docente, y yo creo que esto sin duda es fundamental para la modalidad combinada. Bueno, la tarea docente de disponer la escena sincrónica y la escena asincrónica, para un trabajo que desarrolle una autonomía intelectual y afectiva creciente, ¿no? Me parece que también en esa planificación que se está haciendo ahora, en estos itinerarios en los que están trabajando, bueno, el objetivo final es lograr mucha mayor autonomía, ¿no? Intelectual y afectiva de las y los estudiantes. Pero eso no quiere decir que se arreglen como puedan, y también sin una concepción de que la autonomía es una esencia que está ahí afuera y que ellos tienen que encontrar, sino más bien algo que se construye pedagógicamente, ¿no? Y en esa planificación me parece que es importante poner de relieve, bueno, una secuencia de trabajo que permita ir creciendo en actividades de mayor autonomía, ¿no? Pero de nuevo eso no quiere decir una desresponsabilización ni un no dar clases, sino más bien ir haciéndole lugar a actividades de creciente complejidad, ¿no? De creciente desafío, ¿no? Pedagógico, intelectual, que me parece que tenemos que tomar de manera clara en la formación docente. Bueno, agradezco muchísimo y bueno, y espero en algún momento recibir comentarios y seguir esto como una conversación asincrónica. Gracias. En relación a esta última parte, yo quisiera compartir con ustedes dos ideas. Por un lado, la importancia de sostener estas preguntas que nos plantea Inés, sostenerlas como interpelaciones a la experiencia que vamos haciendo. Esta experiencia que vamos haciendo es muy valiosa, no solo por el hacer, sino por la reflexión sobre ese hacer, que es la posibilidad de construir el saber pedagógico que hoy se está desarrollando, aunque implícitamente, seguramente en muchos lugares del país, en muchas instituciones, algo de esto se está haciendo. Pero nosotros acá tenemos la posibilidad de poder construir a través de este programa una serie de posibilidades de encuentro, de reflexión, que nos permite decir algo. Y no decir algo desde el deseo, no solo desde el deseo, sino desde el hacer. Entonces me parece que esto que nos propone Inés, estas preguntas, las deberíamos sostener para acompañar el desarrollo de la experiencia que se despliega desde el programa Profodi. Pero por otro lado también quiero destacar que hoy no solo tenemos preguntas, hoy también tenemos algunas consideraciones para compartir con otros colegas. En el país y en los institutos de formación docente desde las distintas provincias se está discutiendo, pero les aseguro, estuve el día de ayer y antes de ayer en Buenos Aires en una mesa federal, que no hay ninguna provincia que se haya atrevido a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo una experiencia en institutos acompañada, construyendo dispositivos, elaborando distintas formas de trabajo colectivo, como los itinerarios y las tantísimas actividades que ustedes junto con nuestros equipos venimos desarrollando. Esto tiene un valor fundamental porque ha sido parte de un atrevimiento, de una decisión política que miró hacia adelante, y desde la convicción de que había que avanzar, pudimos poner en marcha este programa, y hoy tenemos preguntas que tenemos que seguir sosteniendo, pero también saberes que tenemos que sistematizar, porque seguramente van a poder ser aportes a otras experiencias. Y en ese sentido le doy la palabra a Eugenia para recuperar esta idea de la invención. Sí, y en esto de inventar, uno dice, bueno, ¿qué quiero inventar? ¿No? Y en el caso de la escuela y desde la formación docente inicial es hacia qué mundo queremos ir y qué escuela también nos estamos imaginando para ese mundo. La profesora Delia hablaba de la importancia de la cultura digital y cómo esto, como un saber que se incorpora a la escuela y que tiene que estar necesariamente en la formación de los docentes.
Y en ese sentido, pensando que la cultura digital nos atraviesa a todos y todas, que implica prácticas, saberes muy definidos, construidos en relación con estas experiencias que tenemos con la tecnología digital, me parece interesante pensar esto que también viene diciendo hace un tiempo Mariana Maggio, retomando Bárico, que se trata de experiencias híbridas, ¿no? Y que lo híbrido no es la tecnología, somos nosotros, nuestras prácticas son híbridas, ¿no? El sistema educativo obligatorio es presencial, pero las prácticas de nuestros estudiantes son híbridas, sobre todo en la escuela secundaria. Nosotros como docentes también siempre estamos cabalgando entre lo presencial, el celular conectado, traemos un video o nos conectamos a través de un WhatsApp. Creo que hay un desafío y algunos institutos estamos un poco trabajando en esa línea de empezar a construir propuestas que superen esto de que la clase presencial, la clase virtual, propuestas que sean integradas y que de algún modo permitan movernos con flexibilidad o con libertad, de que bueno, hoy toca el presencial, aprovechamos y hacemos esto que requiere presencialidad. Hoy toca la virtualidad, o hoy la virtualidad me enriquece, me permite enriquecer lo que estamos haciendo presencial, y bueno, vamos a la red, vamos al aula virtual. A veces las condiciones de conectividad en las escuelas no son las óptimas, pero somos creativos los docentes y lo resolvemos. Pero creo que pensar una formación docente para la cultura digital implica enfatizar en esas experiencias y también problematizarlas, ¿no? Tematizarlas, desarmarlas, ver qué hay por detrás de las plataformas, ver cómo construimos ciudadanía o no construimos ciudadanía digital, que es un problema que también nos atraviesa. Creo que mirar hacia un nuevo mundo que sea parte de esta cultura digital nos tiene que traer, bueno, estas preguntas que trajo Inés y resignificarlas en nuestros escenarios concretos. Bueno, y lo que están viendo en pantas, un poco se llama spoiler el cierre, tiene que ver con la última página de este libro de Pablo Bernasconi, de El sueño del pequeño capitán Arsenio, que bueno, para quienes no lo han leído, es la historia del capitán Arsenio de niño, que hizo muchos inventos, algunos derivaron en caídas y golpes, y que, bueno, llegó un momento donde él se tiene que enfrentar a la decisión, vamos a leer un pedacito nomás, donde dice, de las 99 creaciones del cuaderno de Arsenio, él escribe todo en un cuaderno rojo, no se conoce una sola que haya logrado emparentar expectativa con resultados. Son 99 fracasos consecutivos y resonantes a juzgar por la serie de explosiones y caídas que caracterizaron a cada desenlace. Sin embargo, desde su chamuscado cuaderno rojo se desprenden páginas de optimismo. Antes, y lo que resulta aún más extraño, después de probar cada creación. Pero cierta vez, tras una experiencia que lo obligó a aterrizar con los dientes, este niño comenzó a dudar de su vocación. Arsenio dejó constancia en la última página de su cuaderno rojo de un dilema que lo obligaría a tomar una decisión: continuar poniendo en riesgo su existencia o elegir un rumbo que lo condujese por caminos menos accidentados. Con la mirada perdida entre chatarra y planos de viejos chascos, nuestro héroe tomó la decisión más coherente de su vida: se consiguió un nuevo cuaderno rojo. A seguir inventando.